8 de la mañana en punto. Continuamos con el precandidato presidencial Daniel Quintero. ¿Le estaban soplando las respuestas, doctor Daniel? Totalmente, dando mi informe de seguridad. ¿Siente celos un poco, y mejoró el sonido, siento celos un poco, Gustavo Bolívar, de usted? ¿Por qué cree que el presidente prefiere a Daniel Quintero y no el elegido que pensábamos todos? Era Gustavo Bolívar. ¿Pero ese era su elegido, Richie? No, el mío no, creo que el del presidente. Y es más, Gustavo Bolívar pensaba que era él. Yo lo voy a decir porque aquí hay un triángulo amoroso, perdóneme, Quintero, es que aquí hay un triángulo amoroso. ¿Entre quiénes? Porque Bolívar me ama a mí y yo amo a Quintero. El amor es así. ¿Qué hacemos? El amor en su plenitud no corresponde a vicios ni a ningún tipo de hermosura. La pregunta en concreto, ¿siente celos Gustavo Bolívar de la preferencia del presidente Gustavo Petro por usted? Yo creo que la razón por la cual hay cariño y admiración entre el presidente Petro y yo es porque ninguno de los dos hemos sido tibios. Los dos hemos ido de frente y hemos enfrentado al uribismo electoralmente. Los dos los hemos derrotado. El presidente Petro y yo, los dos derrotamos al uribismo. Yo en Medellín, él a nivel nacional. Los dos fuimos perseguidos. A él lo persiguieron como me persiguieron a mí. Lo suspendió la Procuraduría, a él de Ordóñez, a mí la de Cabello. Hemos tenido historias muy parecidas. Él se enfrentó a un conglomerado económico poderosísimo acá por el tema de las basuras en Bogotá. Yo contra un conglomerado político-económico del GEA en Antioquia que se estaba robando la plata de Hidroituango. Y los dos fuimos muy perseguidos. A los dos, cuando fuimos candidatos a la presidencia, a los dos trataron de armarnos procesos y cosas para tratarnos de sacar del camino a la presidencia. Entonces nos encontramos en eso, pero también en que ninguno de los dos hemos sido tibios para defender a Colombia. Okay. Colombia hay que defenderlo con valor, sin precio y sin miedo. ¿Usted siendo presidente? Si Dios quiere. Ok. Pero ¿qué va a pasar si lo encuentran culpable y lo condenan de los delitos y de los cargos que tiene en su contra, doctor Quintero? Pues, hombre... ¿Qué va a pasar ahí? Lo que tiene que hacer uno con la justicia es respetarla. Y si eventualmente llegan a decir que soy responsable, eso pasará en muchos años, porque lamentablemente la justicia en Colombia hay que resetearla también en eso, porque un proceso tiene que durar 6 años. Acabo de empezar este proceso y con todas las irregularidades del mundo, un proceso que firma FICO. Estamos hablando de Aguas Vivas, ¿cierto? Sí, Aguas Vivas, por supuesto. Es un contrato que firma FICO que nosotros denunciamos en el año 2022. ¿Pero usted no quería vender el lote por más valor de lo que costaba? No, al revés. Es que esto es muy bueno explicarlo a la gente y yo siempre aprovecho para explicarlo. Porque como me buscaron de todo y no me encontraron nada, al final cometieron un error gigante. Me metieron en un proceso pensando que yo había firmado el contrato y resulta que el que firmó el contrato fue FICO. Y digamos, ya afortunadamente... la fiscalía aceptó que el contrato no lo firmé yo, sino que lo firmó FICO el último día de su gobierno. Sí, es lo que he escuchado. Y no solo eso, era irregular. Resulta que el lote lo presentaron como si fuera urbano y era rural. Entonces, en el año 2022, mi gobierno, viendo eso, termina el contrato y le dice a la fiscalía, hágame el favor, y me investiga a los dueños del lote y a FICO. Y lo que pasa es que luego, cuando FICO se elige otra vez alcalde, entonces contrata a la fiscal que llevaba el caso y entonces le dan la vuelta a la investigación y dicen que el malo soy yo por haber terminado el contrato. Y pues las pruebas están todas de que ese era un contrato ilegal, que lo firmó el último día. Eso se va a caer en juicio seguramente si la justicia opera en este país, yo creo que sí. Pero ojalá fuera rápido. Yo le he pedido a la fiscalía que sea muy rápido. Yo no quiero procesos eternos, porque eso es lo que permite, y para eso lo hicieron, para poder decir, mira, ahí lo estamos investigando, y mire, él tiene un proceso. No, bacano si le dicen a uno, hágale, aquí están las pruebas. ¿Pero cuáles pruebas? Incluso en estos días les dije, si presentan, porque ellos dicen que yo cambié el POT y que hubo unas licencias asociadas al lote con los que construyeron hoteles y otras cosas. Yo les dije, si presentan una sola licencia de esas, una sola, de las que están diciendo, de las que es el escrito de acusación, porque dice, hay unas licencias, pero no dice cuáles. Y yo se la puse fácil al uribismo, que me odia tanto. Le dije, oiga, presente una sola y me retiro de la candidatura presidencial. Eso fue hace 15 días. Van 15 días, les di el papayazo. Presenten una sola licencia donde haya modificado el POT y se haya entregado una licencia y me retiro, ya, hágale. No hay ningún problema. Ya en 15 días y no han presentado ninguna. ¿Por qué?
porque todo era un montaje, una guerra jurídica y mediática, un montaje para sacarnos del camino a la presidencia, porque saben que somos los únicos que si ganamos esta elección vamos a resetear la política corrupta de este país y esos se van para la cárcel. Fico se va para la cárcel. Usted dice que es un candidato honesto, impoluto, limpio, cero corrupción. Bello también. Hermoso, divino. Qué hombre tan guapo. Cero corrupción. Eso le dice a los colombianos, esa es una de sus banderas, que usted es un hombre absolutamente transparente para que lo elijan como presidente. Mira, Richie, yo llegué acá, yo venía de ser empresario, pero mi vida arranca mucho más temprano. Yo me metí acá más que todo porque cuando tenía 12 años, en una Medellín muy complicada, cuando mataban a todo el mundo en Medellín, la ciudad más violenta del mundo, jamás por ninguna superada, mi mamá, para que yo no saliera a la calle, me regaló un computador parecido a este. Pues era más viejo, pero un computador. Mi mamá se murió 2 años después sin saber que ese computador a mí me había cambiado la vida, que yo me iba a volver un gomoso de la tecnología, que me iba a volver ingeniero a pulso, porque me tocó hasta ser vendedor ambulante para poder pagar mis estudios. Me tocó retirarme de estudiar por falta de plata también y volver a entrar con dificultad, pero pude terminar. Que me iba a convertir en un empresario y que como empresario y luego como alcalde iba a hacer una tarea y era entregarle computadores a los niños, convencido de que eso les cambia el mundo, les cambia la vida. Yo me hubiera podido quedar en la empresa, me hubiera podido quedar allá, pero hay algo, yo digo que eso debe ser genético, y es que algunas personas tienen una necesidad urgente de servir. Cuando ven una injusticia, cuando ven un robo, les da rabia. A mí me da rabia cuando veo que nos están viendo la cara de bobos. Cuando veo lo de Reficar, lo de Odebrecht, puede que otra gente diga, vea, ahí se roban la plata, pues allá ellos. No, a mí me da rabia. Y yo me pongo a hacer locuras. Y esas locuras, por ejemplo, es que en Hidroituango monté toda una investigación que terminó detectando que le bajaron la calidad de los materiales, pusieron menos pernos, pusieron menos hierros y resultado de eso se cayó el proyecto, pero además que habían hecho todo un esfuerzo para que hubiera impunidad en la justicia y que ellos quedaran como los buenos. Y yo dije, no pueden ser tan conchudos. Se roban la plata, hacen todo eso y ahora los buenos son ellos. Hice las denuncias, terminaron condenados, pagando, pero además también, como soy ingeniero, resolviendo el problema. Okay. Yo prometí que en 3 años ponía a funcionar Hidroituango, a los 3 años los tenía funcionando. Prometí que en 9 meses tenía la tercera línea del metro de Medellín, después de 25 años sin nuevas líneas de metro, que la tenía con aval técnico, financiero, COMPES, CONFIS y en licitación. A los 9 meses la tenía así. Arreglamos la Biblioteca España, el Hospital de Buenos Aires. Yo creo hoy que este país necesita un acelerador en el cambio. Okay. No solo el discurso de cambio, sino que le metamos segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y acelerador. Eso soy yo en la política, un tipo que le mete acelerador al cambio. ¿Usted respeta las instituciones? Yo respeto las instituciones, pero las voy a resetear. Yo no creo en estas instituciones. ¿Por qué quiere cerrar el Congreso? ¿Eso no es un golpe de Estado? Eso es, vamos a hacer un golpe de Estado a estas instituciones y a crear unas nuevas instituciones que de verdad trabajen para los colombianos. ¿Eso no es violentar las instituciones y violentar la Constitución política de Colombia? Es que la vamos a cambiar. No, yo no quiero gobernar lo que hay. Para gobernar lo que hay otros. Entonces, si es para gobernar lo que hay, traigan a otros, no voten por mí. Pero ¿cómo sería un gobierno? ¿Cómo va a legislar un Estado sin Congreso? A mí, elíjanme para cambiar el gobierno y lo primero que hay que cerrar es ese Congreso. Ese Congreso es una banda criminal. Es corrupto el Congreso de la República de Colombia. Pero, doctor Quintero... Que para apoyar un proyecto, para aprobar un proyecto que es malo para la gente, cobran 1.000 millones de pesos para notarías, cámaras de comercio, fotomultas, que además las vamos a acabar. Pero para aprobar un proyecto que es bueno para la gente. La reforma pensional. ¿Quién se puede oponer a la reforma pensional, por Dios? Cobran 3.000 millones de pesos. Ese Congreso no representa a los colombianos. Eso no somos los colombianos. O sea, que usted está reconociendo de que el gobierno le pagó a Calle y al presidente del Congreso que le dieron 3.000 millones de pesos. Yo estoy convencido de que ese es un Congreso corrupto. Y que me lo diga alguien, que me diga alguien que no. Que me diga alguien que ese Congreso es un Congreso honesto, transparente y que hay que defenderlo y no cerrarlo y cuidarlo. No. Un nuevo Congreso en Colombia debe ser más pequeño, debe ganar menos plata, debe no elegir a sus propios jueces, no elegir a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, por Dios. ¿Pero para eso va a convocar una nueva constituyente? Así es, va a ser mi primer acto de gobierno. Mire, en esto me diferencio yo un poco
de mis compañeros también, de Cepeda, y me diferencio de Carolina. Yo sí creo que hay que hacer una constituyente. El presidente Petro también ya lo dijo. Hay que hacer una constituyente. Yo lo estoy diciendo desde el 2019. Con la posibilidad de que se reelija el presidente. Pero yo creo que hay que aprobar la reelección en Colombia, pero no por Petro, sino en general. En 4 años un gobierno no hace nada. 4 años es muy poquito para realmente lograr transformaciones. Y pregúntele a la gente en la calle. La gente le va a decir, así es. 4 años no es nada para lograr verdaderos cambios. Entonces llega uno y ya está terminando y no ha empezado a hacer realmente los cambios que quiere hacer. Pero necesitamos nada de tibiezas. Yo he dicho, no, si quieren algo más tibio, voten por Cepeda, voten de pronto por Carolina, que son más ponderados. Yo no. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que no hay tiempo que perder. Yo no soy la continuidad del cambio, soy su ala más radical, y es cierto. Yo no quiero simplemente profundizar un poquito gradualmente los cambios en el país, no. Yo quiero hacer cambios que transformen este país y lo conviertan en una potencia económica, en una potencia social, en una potencia ambiental, que escojamos los sectores estratégicos, temas de robótica avanzada, humanoide, bioingeniería, ingeniería de materiales, invirtamos en esos sectores y convirtamos a este país en un país potencia económica. ¿Tenemos con qué? ¿Y va a ser tan radical también con los delincuentes, con los grupos armados, o va a ser igual de tibio que este gobierno? Vamos a ganar la guerra. Vamos a ganar la guerra. Y la guerra no es solo el silenciamiento de los fusiles. ¿Y entonces? La guerra es que los niños en el cañón de Micay, en el Catatumbo, se entiende de eso. Un futuro. Sí, doctor Quintero. Pero también la otra parte es que hay una realidad en donde están matando a la gente, están matando a nuestros militares. Richie, pero al mismo tiempo también ganar la guerra militar. Yo soy bueno en temas de manejo de la fuerza pública y lo demostré en Medellín. Es decir, yo no he hecho cuento. Es que a mí me pueden coger, mirar las cifras de Medellín y decir, bueno, es que este ya gobernó, este tiene experiencia. Yo no vengo a aprender cómo se maneja la policía, el ejército. No, yo ya manejé la policía, el ejército, y los manejé bien. Yo soy ciudadano del Ejército Nacional, 2 veces condecorado por mi servicio a la patria, por el Ejército Nacional. Yo sé manejar la policía, sé manejar el ejército. Y para negociar hay que tener carácter. ¿Y por qué no tuvo el carácter, doctor Quintero, para decir que estaba mal, por ejemplo, que el presidente allá en la Alpujarra montara en una tarima a una cantidad de delincuentes probados y condenados? Delincuentes. ¿Usted no cree que eso está mal? ¿No son delincuentes? Seres humanos que sienten y viven. Y hay que justificar el perdón, la reconciliación, o si no, esto va a seguir así cuántos años más, Quinteroski. Richie, yo también me subí en esa tarima. Sí, yo lo vi. En esa tarima me subí. La mitad de los que están ahí los capturé yo. Yo mismo los capturé. En mi gobierno fueron capturados. ¿Y qué pasa con las víctimas de esas personas? Y están pagando prisión después de que los capturé. Pero hay algo que no ha pasado. Y es la verdad. ¿Cuáles eran las relaciones de estas personas con políticos de Antioquia? En Antioquia teníamos algo que se llamaba la gobernabilidad, que se acabó con mi gobierno. El último capturado por la gobernabilidad fue el secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez, condenado por hacer alianzas con esos grupos criminales, pero no en una tarima. Entraban por el sótano, dicho por ellos mismos, a la alcaldía de Federico Gutiérrez. Eran socios de Federico Gutiérrez. Pesebre y Alas Douglas ya dijeron que eran socios de él, que lo ayudaron a elegir y que les nombró a Villegas, el que precisamente capturaron, como una cuota de esos grupos criminales. La diferencia entre Fico y nosotros es que nosotros hacemos las cosas por encima de la mesa y para transformar y cambiar este país. Tanto las capturas por encima de la mesa como el momento donde capturados les empezamos a decir, digan la verdad y les damos beneficios, pero sí dicen la verdad. Pero tienen que decir la verdad. No como Fico, que era, voten por mí, ayúdenme a elegir, y Fico les daba beneficios. Secretarías, ¿cuál secretaría? La de seguridad. Eso es un delito. Pero no es mucha, usted... A ver, yo no dejo de pensar en la imagen de verlo usted en la tarima con el presidente y esta cantidad de bandidos, de asesinos, de matones, de narcoterroristas. Eso es lo que son. Ahora imagínese indudablemente. ¿Por qué ser tan laxos con ellos, doctor Quintero? Capturarlos no es ser lapso. Pero estaban ahí en la tarima y entonces algunos son nombrados gestores de paz. Capturarlos es lo que hay que hacer y eso es lo que hice yo. Pero ahora usted imagínese otra imagen. ¿Y usted va a seguir con esa política? Entra un carro negro al sótano de la alcaldía, se abre una reja
Eso es verdad. entra ese carro negro, baja la reja y queda Así en el es. ascensor privado del alcalde. No, terrible me Abren parece. la puerta y se baja de ahí alias Pesebre o alias Douglas. Terrible. Sube al piso 12, entra a la puerta del alcalde y se sienta con el alcalde de Medellín. Ese alcalde es Federico Gutiérrez. Entre ellos acuerdan que van a empezar a hacer falsos positivos para favorecer la imagen del alcalde. Algunos de esos falsos positivos eran que iban a simular capturas de delincuentes, que no eran delincuentes realmente, para hacer ver como que Fico era el mejor en seguridad. Y ese cuento se lo echaron a Medellín mientras la tasa de homicidios en Medellín empezó a crecer. Pasó de 400 homicidios al año a más de 700 homicidios al año. Tuvo que llegar un alcalde como yo para meter a esas personas a la cárcel y bajar esa tasa de homicidios a menos de 300 homicidios al año. Ok. Esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. ¿Y usted va a seguir conversando con el ELN o va a ser también... Ellos rompen Yo voy a conversaciones y luego vuelven y se montan en una mesa de conversaciones? Es como... de la paz como un total carrusel. me gusta algo y no me gusta algo. De la paz total me gusta que reconoce que hay que hacer la paz en todo el territorio al mismo tiempo. Porque lo que ha pasado en Colombia es que han hecho paces segmentadas. Entonces hacen la paz con las FARC. Es como si quitaras un tumor de alguna manera, pero quedan otros quistes. ¿Y qué pasa cuando tú dejas unos quistes, otros tumores? Pues queda metástasis, hace que vuelva otra vez a coparse el territorio ya por el ELN. Lo que ha dicho el presidente es muy inteligente. Lo que dice es, oiga, tiene que ser todos al mismo tiempo. Pero Hay que ha sido- sacar todos pero ha los sido- tumores al tiempo. Pero ha sido un fracaso la paz total. ¿Cómo que un Lo que hay que fracaso? agregarle a la paz total es el segundo paso, y es seguridad total, es control del territorio. ¿Cómo logré yo garantizar la reducción de homicidios en Medellín? Control territorial. El control territorial solo se logra si tienes, además, dos cosas. Una, controlas o les quitas el poder del miedo. Yo hice que fuera costoso matar en Medellín. Un sistema de recompensa, 100 millones de pesos por información que me permitiera capturar a cualquier homicida en la ciudad. Cuando ya no se puede matar en el territorio, cuando ya no se puede matar en la mitad de la cancha, cuando ya no le pueden poner a alguien un letrero, porque ellos además matan es al ladrón y ponen un letrero por ladrón HP y luego le dicen a todo el barrio que ellos son la autoridad. Así se toman el territorio y luego empiezan a cobrar extorsiones. Cuando tú haces que ya no puedan matar, se van cayendo el negocio de las extorsiones, y cuando no dejas que los niños entren al grupo criminal se van volviendo más pequeños. Eso es una estrategia integral. Yo tengo una estrategia muy particular de seguridad que ha funcionado. Yo le dije al primer ministro de Defensa, venga, mire el ejemplo de Medellín. No me quiso hacer caso. Yo le dije al presidente, ese ministro es muy malo. Se demoró lamentablemente como 2 años y medio en sacarlo. Este ministro es bueno. Este nuevo ministro, el general, es bueno. Yo voy a tener un general de la República como mi ministro de Defensa, si Dios quiere. Ok. Vicky Balanta tiene preguntas rápidas. Radio 1. Así es, preguntas rápidas con respuestas cortas con Daniel Quintero. Buenos días. Vicky, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué marca de pintura usa? Oiga. No van a empezar a decirle que Próximo pinturita. presidente de Colombia, si Dios quiere. ¿Por qué le dicen pinturita? Por varias cosas. Algunos me decían que era por supuestamente pinta. Yo no sé por qué decían eso, pero también porque resulta que cuando yo estaba en Medellín hubo una protesta de estudiantes. En mi gobierno no murió ningún joven, ninguno, ni uno solo, en todo el gobierno. Ajá. Por resultado de las marchas y de las protestas, me refiero. Tampoco ningún policía. Mientras en Bogotá en una noche mataron a 13 y en Cali dejaron de contarlos, en Medellín ¿Cuántos? nunca. Porque hicimos una estrategia también inteligente. A mí me gusta gobernar con inteligencia. Y inteligencia es que a veces tú tienes que saber cuándo usar la fuerza y cuándo no. Una vez estaban rayando un muro y me llamaron unos empresarios. Estaban haciendo un graffiti unos muchachos. Y unos empresarios me llamaron y me dijeron que por favor les tirara el SMAT y les sacara los ojos y les diera tan duro que jamás volvieran a pintar su muro. Y yo les dije, oiga, eso se arregla con pinturita. Ah, Ay. échele Entonces, pinturita. desde ahí, imagínese, acaba de salir un informe que muestra que un alto empresario antioqueño, fallecido ya, había pedido el homicidio, el asesinato de Piedad Córdoba. Ah. Es que
a mí me tocó enfrentar a los herederos de Pablo Escobar y del paramilitarismo y la mentalidad de la eliminación del otro. En Antioquia no es que el agua convirtiera a la gente de derecha, es que mataron a la izquierda, mataron a la gente de la UP, mataron a Héctor Abad Gómez, mataron a Jesús María Valle. Mi aspiración en Medellín, mi alcaldía fue un ejercicio de resistencia. Pero venga, usted. Estar acá es un ejercicio de resistencia. No deje preguntar. Pacífica, no violenta. Pero No deje usted, preguntar, pero, no pero deje. usted ha sido de derecha, de centro y ahora de izquierda. Entonces, ¿usted por qué está hablando de que mataron a la izquierda? Si usted ha sido de derecha, evidentemente, usted fue uribista. También, bueno, no sé si de centro, pero ahora es de izquierda. Cuando yo estaba muy pelado, muy pelado, yo vengo de una familia conservadora. Mi abuelo de Santa Rosa de Osos. ¿Cómo pasa uno de ser uribista a ser petrista? Muéstrele el computador ahí otra vez si quiere. Ay, no. Mi abuelo era un conservador de Santa Rosa de Osos, pero eso curiosamente no es lo que hace que mi primera aspiración sea por el Partido Conservador. Ajá. Mi primer trabajo, esto no lo he contado yo, creo que es primera vez que lo cuento. Cuéntele a Colombia lo que quiere contarle, candidato. La gente sepa lo maravilloso que es usted. ser humano. Yo me vine a Bogotá a estudiar, yo me gradué como ingeniero electrónico en la Universidad de Antioquia, me vine a Bogotá a estudiar finanzas y a montar una empresa de tecnología. Mi primer trabajo me lo conseguí por accidente en el Partido Conservador. Entonces yo era ingeniero del Partido Conservador y digamos, hacía lo que hace un ingeniero, computadores, call center y una cosa y la otra. Y me empezó a ir bien en la empresa. Entonces monté una empresa, ya me retiré de ahí, me empezó a ir bien en la empresa y quise irme a Medellín a hacer campaña al consejo de la ciudad. Y dije, ¿quién me da la bala acá? En ese tiempo no existían los partidos que hay hoy. No había, creo que el Verde estaban haciendo, o no existía el Verde, no estoy seguro, pero el Polo tampoco, apenas iban a hacer el Polo. ¿Y entonces? Y ¿quién me da el aval? Pues me lo dio el Partido Conservador. Hice una campaña muy bonita. Era con una alcancía recogiendo monedas para financiar mi campaña. Detrás de esa campaña de recoger monedas para financiar la campaña, hay una idea que me ha perseguido durante toda mi vida política. ¿Ser uribista? Y es que uno, Qué bueno, uno debe otro chiste. de ninguna manera dejar que la campaña se la financien empresarios, ni que se la financie. Pero me está eludiendo el la pregunta, No, ¿eh? no, ya voy a llegar allá. No, estoy respondiendo de mi paso porque Ok. fue un paso muy relevante. Respételo. Y gracias a eso yo he hecho campañas independiente del partido. Ok. Yo he hecho campañas independientes, sin partidos, sin jefes políticos. Como millones de colombianos, llegué a creer que Uribe era una solución, hasta que supe que estaba matando jóvenes. Sí. Cuando supe de los falsos positivos, nunca más. Qué pena, voy a decir una palabra terrible, hasta que supe la gonoquera. La gono... Dígalo así. ¡Oiga, presidente! ¡Presi! Pero toda mi carrera política ha sido en búsqueda de lo mejor para la gente, de la paz para Colombia y de un futuro con tecnología, con ciencia, con innovación desde la independencia. Bueno, sigue Vicky ¿Quién Balanta. manda en su casa? Usted tiene cara de juicioso. Yo en mi casa se hace todo lo que yo obedezco. ¿Con quién jamás se tomaría un café? No, me tomo el café con quien sea, yo no tengo problema. ¿Seguro? Yo tengo también la capacidad de sentarme. Ahora, no quiere decir que va a ser un café muy amistoso. No. Café amargo. Va a ser un café amargo. Y uno diría, usted se sentaría con Uribe. Lo que no haría es gobernar con Uribe. Y de ninguna manera. Incluso yo tengo que decir aquí, porque vi que Cepeda salió a decir que él no tiene problema en su gobierno y hacer como algo nacional y con el uribismo. Y yo, no, eso no va. Eso no va. No, ya ese proceso lo intentamos. Petro hasta se sentó con Uribe, eso no salió bien. Nombraron ahí a un ministro de salud de Uribe, Bueno, eran respuestas etcétera, cortas, ¿no? etcétera. Eso no salió bien. Bueno, era respuesta Llegó el corta. momento No deje preguntar. tomar decisiones y ir de frente. Nada de tibiezas. Nada de tibieza, bueno, pero no me alargue mucho. ¿Uribe o Santos? Santos, ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha Primera Línea? un grupo de jóvenes que en medio del estallido social salieron a defender la democracia. ¿Sí o no al aborto? No. ¿No? No. Pero usted es Sin progresista. embargo, claro, pero
O sea, yo no abortaría, yo estoy en contra del usted es aborto. Usted no puede, ¿no? Pero nunca criminalizaría el aborto. Nunca metería a una mujer a la cárcel por abortar. Nunca, por el contrario, creo que a la mujer hay que darle la alternativa incluso de hacerlo, porque su vida es a ella, es la que más perjudica. Pero al mismo tiempo hay que coger y decirle, venga, ¿por qué va a abortar? ¿Es por falta de plata? ¿Es por falta de oportunidades? ¿Es porque en la familia se le van a venir encima? Y apoyarla. La mejor forma de salvar niños, de salvar vidas, es que la conversación sea encima de la mesa. Porque lo que está pasando hoy es que mucha gente muy pobre, muchas mujeres muy pobres, están yendo a abortar y muchas están muriendo. Y eso está mal. Eso no está bien. Pero si usted me pregunta a mí en lo personal, pues yo estoy en contra del aborto. Del hecho como tal, de la acción. Yo creo que no hay nadie que sea capaz de decir que está a favor del aborto. Lo que está en contra es de la criminalización del aborto. Vicky. ¿Sí o no a la legalización de la marihuana? Sí. Y creo que ya está en parte legalizada. Lo que hay que revisar es también el control. El problema de salud mental es muy grave en Colombia. Eso es, doctor, cuente con mi voto. Pero eso tiene que ser con control. Y incluso es una oportunidad, porque el problema en Colombia realmente es la adicción. Yo quiero ser el presidente que le devuelva padres, que le devuelva madres e hijos que cayeron en las drogas y devolvérselo a sus hijos. Y para eso quiero usar tecnología. Hay unas nuevas drogas, hay una que se llama la GLP-2, que viene dando unos resultados impresionantes para que la gente deje la adicción. Yo estoy de acuerdo con el tema de la adicción. La adicción es Bueno, una Vicky. canción. ¿Ha metido Vamos. marihuana? No. ¿A quién le metería la mano? Al que se meta con mi familia, con mis hijas en especial. ¿Te comerías un heladito conmigo? ¡Ay! Doctor Daniel Quintero, gracias por estar en las mañanas de Uno de Radio 1. Casi no lo dejaron hablar.